One, two, get down. Cuando pensamos en energía en Magallanes recordamos estas imágenes. Yo creo que hoy día es un tremendo desafío no solamente para la universidad, sino que para el gobierno regional, para el trabajo en conjunto y para lo que ha sido mucho tiempo, estudios, lo llevemos a la práctica en el ámbito de energías renovables no convencionales y también en el ámbito de experiencia en ingeniería. Hay que recordar que todo lo que es la Empresa Nacional del Petróleo se basó y se formó en mucha capacidad de gente que hoy día está en la universidad. Hace 40 años que dependemos del gas natural para funcionar, combustible que en algún momento se acabará, y ese escenario inevitable que se avecina nos obliga a pensar en soluciones. En el mundo ya se obtiene energía desde el sol, el viento y las mareas, pero en Chile los factores como la economía y las políticas gubernamentales enfocan los esfuerzos al subsidio de fuentes tradicionales como la hidroeléctrica, desplazando a un segundo plano otros métodos de abastecimiento. Hay que encontrar una forma más inteligente de producir y usar los recursos. Por eso la Universidad de Magallanes recogió este desafío planteado por el gobierno regional. Estamos justamente ahora en un proceso de revisión de las observaciones, tanto de las que nos hizo la contraparte técnica, que está conformada por el Ceremi de Energía de la región, por varias divisiones del Ministerio de Energía y también por representantes del gobierno regional o representantes del intendente. Lo que encontramos fue que hay una muy buena recepción en cuanto a la necesidad de hacer este trabajo de forma mucho más participativa, que tuvimos muchas fuentes de información también donde acudir para lo que era principalmente en esta primera etapa el análisis de la demanda de energía, tanto eléctrica como térmica, y el análisis de cuáles son los principales recursos energéticos que están siendo demandados por la región. Lo que el gobierno chileno encargó al Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes, CERE, fue encabezar un proyecto ciudadano para definir una matriz para el año 2050. La primera etapa de talleres ya concluyó con la elaboración de uno de los 3 informes comprometidos para este trabajo. En él se habla de cómo nos energizamos y cuál será la demanda en el futuro. Las comunas más pequeñas de la región no tienen mayores datos sobre la demanda efectiva de los combustibles. Así de categórica fue la conclusión del primer estudio, pero ya existen pistas sobre dónde comenzar con la intervención. Una de las particularidades de este trabajo con respecto a otros que se ha hecho de la matriz energética es que el análisis no solo fue a nivel regional, sino que también a nivel comunal, ¿ya? De manera de poder captar las particularidades que tiene cada comuna de la región con relación a sus necesidades energéticas. Antes del gas se usaba la leña y el carbón para la calefacción. Esta realidad aún se vive en comunas rurales y aisladas de Magallanes. En Puerto Williams, por ejemplo, los resultados de estos estudios permitirán la introducción de soluciones modernas como aspavientos, paneles solares y casas capaces de conservar calor. Las condiciones climáticas en esa localidad son aún más duras que aquí. Por lo tanto, significa que la gente que vive allá está sometida a condiciones más agresivas en términos de temperatura y viento. No es lo mismo construir en Punta Arenas que construir en Puerto Williams. Y también hay un tema de deficiencia constructiva que yo te mencionaba, producto de eso, de que no hay la misma disponibilidad de materiales que hay acá. Por lo tanto, la respuesta de por qué Puerto Williams primero es porque lo necesita, y mucho.
La eficiencia fue la puerta de entrada a un problema que hasta ese momento no se planteaba seriamente. Desde que el CERI inició sus estudios y proyectos para ampliar la gama de fuentes que tenemos en Magallanes, se crearon experiencias a menor escala con la esperanza de implementarlas con el resto de la comunidad. Nuestra matriz energética, pensando que se hizo ya una primera evaluación en el 2011, sigue siendo mayoritariamente en lo que es las principales comunas o las comunas más grandes de la región a base de gas natural, tanto la eléctrica como la térmica. Y en las comunas rurales existe una mayor utilización de lo que es el diésel, ¿ya? Principalmente para lo que es generación eléctrica. Y también hay uso de gas licuado para lo que es generación térmica y leña. Nos encontramos que si bien hay una amplia distribución de energías renovables a pequeña escala en las comunidades rurales, si lo llevamos a una escala de la matriz regional con respecto a la incorporación de energías renovables, estas no alcanzan todavía a un 2%. Va a haber una ley que va a ser probablemente ingresada el próximo año, ojalá, una ley de eficiencia energética, que yo creo que eso se va a convertir en un hito dentro de la sociedad chilena, porque hasta el momento, desde que yo vengo escuchando la eficiencia energética, siempre ha sido voluntaria, ¿ya? Y no sé si van a concordar conmigo, pero cuando las cosas son voluntarias, a veces los efectos no se logran, los objetivos no se logran. Entonces, al haber una ley de eficiencia energética significa, por ejemplo, de que cualquier casa nueva que se construya tiene que ser construida respetando parámetros mínimos de construcción sustentable. El abundante viento en nuestra región también merecía un análisis más específico. Esta fuente renovable demostró tener evidentes posibilidades de implementación. Primero se midió la cantidad y luego se evaluó la manera de generar electricidad para mejorar la producción en invernaderos. Fuimos a Porvenir a instalar un sistema de aerogeneración que producía electricidad y permitía accionar bombas de fluido, ¿cierto?, para impulsar agua y llenar depósitos para riego de invernaderos, que fue la actividad que fue beneficiada en Porvenir. Uno se preguntará por qué Porvenir y no Punta Arenas. Obviamente la respuesta es por la condición de aislamiento que tiene Porvenir y por la dependencia que tiene Porvenir de combustible traído desde aquí. O sea, esas actividades productivas que yo te menciono dependen fuertemente de gasolina o de combustible diésel. Entonces lo que queríamos hacer nosotros era introducir un sistema que pudiera aprovechar una energía renovable y darle una alternativa a ese sector de generar energía eléctrica de otra forma. Se construyó este invernadero, que es lo que estamos inaugurando hoy día, que es un invernadero de calefacción pasiva. Ya eso es el nombre que recibe, es una tecnología. En uno de los costados de este invernadero tiene un muro de piedra que durante el día captura la luz solar, se calientan estas piedras y durante la noche, al enfriarse, van liberando de a poco el calor. Eso permite que la temperatura se eleve alrededor de 2 grados durante la noche y por lo tanto permite que el cultivo se acelere y yo obtenga mis cultivos antes y cultivos de mayor tamaño, cultivos de mejor calidad. Son prototipos de invernaderos que son demostrativos para la zona, para que los mismos productores puedan venir a ver si ellos pueden replicar estas tecnologías en sus propios predios. En esta búsqueda no se puede descartar nada. Pese a que la mayoría de los días en Magallanes permanecen nublados, aprovechar la radiación solar por medio de la instalación de paneles fotovoltaicos demostró tener un gran potencial. Tuvimos resultados muy prometedores con el uso de esa energía. Tanto es así que hay mucha gente que está adquiriendo paneles fotovoltaicos para poder producir energía eléctrica, porque el proyecto demostró que es una tecnología perfectamente aprovechable en los lugares, digamos, donde no hay otra alternativa, con una mantención muy simple. Sí. Luego surgió una tercera fuente que considera los desechos de las faenas forestales, llamada gasificación de biomasa. Conseguimos comprar un gasificador de biomasa, es decir, ese es un equipo que tiene la particularidad de ser alimentado por desechos forestales en forma de astillas. Lo que se hace es introducir biomasa
en esta tolva, luego pasa por una serie de procesos químicos. Se produce una combustión controlada, se genera gas, ¿cierto? Gas proveniente de esa madera que se está quemando. Se espera una cierta temperatura para alcanzar un nivel óptimo de gas pobre. Ese gas se limpia, se adecúa a su temperatura y finalmente se ingresa a un motor de combustión interna, un motor a gas que está acoplado con un generador eléctrico y finalmente logramos producir electricidad. Debido a varias pruebas hemos llegado a un nivel de 8,1 kilowatts de consumo eléctrico. Desconocidos pero no por eso descartables son los generadores de energía marina. Bajo el mismo principio que tienen las turbinas eólicas, estas máquinas usan el movimiento de las mareas para producir electricidad. Hay un punto esencial en la región que es la primera angostura del Estrecho de Magallanes, donde está uno de los puntos con mayor potencial de energía maremotriz en todo el planeta. Es un sitio donde se encuentra la marea del Océano Pacífico, la del Atlántico. Es un punto estrecho con un movimiento, una gran masa de agua, por lo tanto genera un movimiento más o menos constante, casi permanente, con muy pocos momentos de calma, lo cual es muy atractivo para la generación de energía con este tipo de equipos. Son básicamente muy similar a un equipo de energía eólica, pero obviamente construidos de manera mucho más robusta para soportar la intensidad de la energía en el mar. Una metodología prometedora, que a largo plazo podría sumarse a un sistema interconectado que entregaría solidez, sustentabilidad, empleos y, por sobre todo, energía más limpia para la región. Hay que aprender a lidiar con las condiciones de la región. Lo ideal es partir en una pequeña escala, generar esta curva de aprendizaje tanto en el diseño del proyecto, en la gestión del proyecto, operación de mantenimiento, reparaciones, mantenciones periódicas, etcétera, todo lo que implica manejar un proyecto de este tipo para recién en un futuro cercano poder apuntar a proyectos de mayor envergadura que aporten de manera esencial a la región. Se está en conversaciones con distintos desarrolladores tecnológicos. Hay en el Centro Europeo de Energía Marina en Escocia, donde nosotros también estamos asociados. Se han probado 15 distintas tecnologías de energía maremotriz de gran y mediana escala, muchas de las cuales pudieran ser utilizadas acá en la región. Todas estas experiencias se enfocan en pueblos alejados de la matriz convencional, para analizar la demanda sin considerar las fuentes tradicionales. Con estos valiosos adelantos se optimizarán recursos y se mejorará la calidad de vida de la comunidad. Nosotros tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación a la realidad de Magallanes como un sistema energético mediano, que esto permita separar distribución de generación y la incorporación de otros actores, pero también yo creo que es muy importante lo que hagamos para incentivar el uso de energías alternativas. Hay preguntas recurrentes. ¿Por qué teniendo los vientos y las rachas de viento que tenemos aquí en Magallanes todavía no hemos desarrollado mayormente la energía eólica? O cómo avanzamos en energía maremotriz, por ejemplo. Estamos queriendo contribuir a explorar, ¿cierto? A explorar lo que es básicamente, por un lado, generación de energía eléctrica usando 3 energías renovables, eólica, solar y biomasa, y por otro lado no descuidar lo que es eficiencia energética. Es decir, en vez de pensar cómo generar energía, pensar cómo mantener, ¿cierto?, la energía el mayor tiempo posible dentro de nuestras casas, o de otra manera cómo usar la energía de la manera más racional posible. Tenemos comprometido entre 3 a 5 escenarios que pudieran manejarse para el análisis, para finalmente en el informe final poder entregar estos escenarios y evaluarlos con los distintos actores relevantes en lo que ha sido la construcción de la matriz, de forma de ver cuál es el escenario más posible de presentar para la región y para las comunas en general. Materializar estos trabajos tiene un costo elevado. Solo después de los primeros 5 años de implementación se podrían recuperar los gastos en sistemas con estas características. Pero a largo plazo puede ser una buena alternativa para proveer de energía a comunas aisladas, donde las líneas de gas y electricidad no pueden llegar. Este invernadero que nosotros estamos viendo está a modo de estudio. La tecnología que estamos aplicando, la verdad que para los estándares actuales es caro.
Este invernadero la verdad que es pequeño, alrededor de 6 metros por 4 metros, y aún así tiene un costo cercano a los 2 millones de pesos. El monto de los equipos es más o menos de $6.500. Quizás en estos momentos no tenemos crisis todavía, pero a futuro con la escasez del gas, el alto precio de los combustibles, sin duda que el costo del kilowatt hora va a ir subiendo. Y esta es una buena alternativa como para diversificar la matriz energética en Magallanes y, como lo expliqué anteriormente, un kilowatt hora generado aquí significa quemar menos gas y por ende menos polución hacia el exterior. La principal barrera que ha tenido de desarrollo de la energía renovable en Magallanes ha sido el precio del gas. Eso es indudable. Cuando tú haces un análisis económico y comparas, ¿cierto?, un proyecto renovable con el mismo proyecto, pero si lo financias con energía eléctrica proveniente del gas natural, obviamente la renovable no tiene cómo competir. Los valores que estamos usando ahora para los cálculos están potenciados con el subsidio, y eso no permite muchas veces que se introduzcan otros recursos a la matriz energética. La única manera de levantar esa barrera es que el gobierno tenga alguna participación, ¿cierto? Es decir, que de alguna manera incentive a esos proyectos con energía renovable. Y eso desgraciadamente está ocurriendo en Magallanes, pero en una manera, yo te diría, muy incipiente. Es necesario poner efectivamente incentivos desde el punto de vista normativo para equiparar muchas veces el costos, ¿no es cierto?, que respecto del gas parecen mayores. El cómo generamos las señales económicas ahí para efectivamente diversificar la matriz. Estas ideas primero se cristalizan a pequeña escala para luego ser implementadas en grande, pero la educación es fundamental para provocar estos cambios. Es necesario que enseñemos a nuestros niños y jóvenes que el futuro es la integración. Hay muchas fuentes de energía en la región que pueden ser aprovechadas, pero requieren esa adaptación tecnológica, requieren el cambio cultural de la gente, de cambiar un poco la forma de percibir la energía, de que el calor no solamente es gas, sino que el calor puede provenir de distintas fuentes de energía que en la región son muy abundantes. Hoy día estamos en una etapa donde, tanto como la ingeniería dura, es súper importante la ingeniería blanda, ¿no es cierto? Y en esa ingeniería blanda importa mucho la opinión de los distintos actores, las ONGs ambientales, las organizaciones ciudadanas, las universidades, por supuesto, las autoridades. Y ese ha sido el esfuerzo que se está haciendo acá en la región. Se está haciendo un esfuerzo muy parecido también en la región de Aysén. Y a nivel nacional vamos a invitar a las regiones, a las comunas, a que puedan conversar antes y primero sobre qué tipo de energía, con qué tecnología, cuánta energía y bajo qué condiciones se pueda desarrollar las estrategias energéticas locales. Si el usuario no tiene esa cultura energética, vamos a estar igual que siempre, ¿cierto?, abriendo las ventanas y secando ropa en el interior de la casa. Este trabajo de la matriz va a ser un insumo para la política regional energética, donde debieran incorporarse todos los programas de educación para la comunidad y de fortalecer, digamos, la conciencia ciudadana con respecto a que la energía es un recurso valioso, que está disponible, pero que también hay recursos que van en disminución y que por lo tanto debe cuidarse. Todos estos esfuerzos están en marcha. Para que rindan frutos, es necesario que nos informemos y cambiemos nuestros hábitos. Debemos aprender a usar la energía y aprovechar la riqueza que tenemos en la zona. El futuro de nuestra región está en cambiar el switch.